Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te saludo y bueno, hoy vamos a compartir la palabra del Señor con mucho gusto y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, clamamos tu presencia en nuestra propia persona, en nuestra familia y en todos los que verán este video. Clamamos también la intercesión de la Virgen y pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra guía, que sea nuestra luz, que nos permita entender su palabra a la luz de la Escritura, a la luz de la Santa Iglesia Católica. Bendícenos esta mañana, Madre María, con tu intercesión. También pedimos la intercesión de San Bernardo de Claraval, ¿cómo se apellida? Claraval, y la de todos los santos. Bendícenos esta mañana y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, les voy a leer una frase de él, de San Bernardo Claraval. Dice, un iniciado en el temor carga calmadamente la cruz de Cristo. Quien se proyecta en la esperanza la carga con gozo. Quien es un consumado en la caridad abraza la cruz ardientemente. ¿Cómo estás cargando la cruz de Cristo? Esta pequeña reflexión la hice a raíz de esta frase de este santo. 3 maneras de cargar la cruz de Cristo. Un iniciado en el temor la calma calmadamente. 1, calmadamente. 2, la cruz de Cristo, quien se proyecta en la esperanza, la carga con gozo. 2, con gozo. Quien es un consumado en la caridad, abraza la cruz ardientemente. Y quien ama hasta el extremo, la carga ardientemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás cargando tú la cruz de Cristo? ¿O cómo estás cargando, pues, nuestras propias dificultades, nuestras propias pruebas? Dice Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, la enfermedad, la muerte. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Siempre van a haber problemas para enfrentar. La pregunta es, ¿quieres enfrentarlos? ¿Y cómo los vas a enfrentar? Entonces, les voy a iniciar con la primera cita bíblica, que las acomodé así, de esas 3 maneras. El que carga la cruz calmadamente, el que la carga con gozo y el que la carga con un amor ferviente, apasionado, entregado, con amor total. Dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone ante todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que quiera ser mi discípulo, dice el otro evangelista, Lucas, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás cargando tu cruz cuando te llega alguna de estas pruebas, alguna de estas dificultades que no son fáciles de superar? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Estás cargándola calmadamente? Porque es necesario para ser discípulo de Cristo tomar la cruz, renunciar a uno mismo y seguirlo. Pero ¿cómo estás haciendo esa renuncia, ese seguimiento? ¿Lo estás haciendo de una manera calmada o lo estás haciendo con gozo o lo estás haciendo con amor? Y dice la segunda cita bíblica que les voy a leer, que está es en Santiago 1. Dice, paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe de llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nada nos falte. Palabra de Dios. Considérense afortunados. Afortunado de que Dios me haya dado una cruz. Afortunado de... Bueno, Santiago dice que Dios no da cruces, pero
A veces sí tenemos circunstancias que son ajenas a nosotros, que son derivadas por alguien más nos hizo algo, no era algo que nosotros quisiéramos, pero pues Dios permitió que pasáramos por esta dificultad, por esta prueba, y bueno, pues en el nombre de Jesús, con la ayuda, pues vamos a pasar esta dificultad, esta prueba que muchas veces no son fáciles. Hay una cita bíblica que, bueno, hay varias de esas, pero hay una cita bíblica que habla sobre en dónde estás poniendo tu esperanza. Por ejemplo, se las voy a leer, las voy a buscar y se las voy a leer. Está en Pedro. Está en la primera de Pedro. Dice, primera de Pedro 4, desde el 12 voy a leer. Dice, queridos hermanos, no se sorprendan por el incendio que ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que sucede. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día que nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No es algo insólito, no es algo fuera de lo común. Las pruebas son algo parte de nuestra vida. Y dice, considérate afortunado, como decía Santiago, de estar pasando por la prueba, porque la prueba te da capacidad de soportar y de resistir. Entonces dice la carta de Pedro, tienes que hacerlo con alegría, a fin de que algún día nos descubra su gloria. Es decir, nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en que algún día, en el tiempo del Señor, nosotros vamos a poder ver su gloria por este resistimiento de la prueba. Yo, por ejemplo, hace ya como 2 años pasé por el sufrimiento es un sufrimiento el que un ser querido se vaya, pero el consuelo que me quedó, o sea, yo lo sentí así en mi corazón y fue un regalo de Dios. El consuelo que me quedó cuando mi ser querido partió fue que saber que mi papá ya está en la gloria, que mi papá ya está con el Señor, que mi papá ya no está sufriendo esas enfermedades que tenía aquí, que eran bastantes, sino que ahora está en la gloria, descansando en felicidad. Entonces ese es un consuelo, esa es una esperanza que yo tengo pues para mí y para los que yo amo, porque yo quisiera que toda mi familia y todos los que yo conozco, pues que llegásemos a la gloria, porque que llegásemos con el Señor al cielo. Entonces ese es como es una esperanza, es una alegría que me dio en ese momento de dificultad. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu esperanza? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza cuando viene un momento pues difícil? O sea, como dice la palabra, ¿qué me va a separar del amor del Señor? ¿Qué nos va a separar del amor del Señor? Y bueno, la última cita bíblica que les quiero compartir, que es en atención a ¿cómo se dice? A esta frase de este santo, que es: un iniciado en el temor carga calmadamente la cruz de Cristo. Quien se proyecta en la esperanza la carga con gozo. Y quien es un consumado en la caridad abraza la cruz ardientemente. Entonces, en atención al que abraza la cruz ardientemente, vamos a leer el Evangelio de San Lucas 23, versículo 33. Y pues bueno, el que abraza ardientemente la cruz, pues es nuestro Señor Jesucristo, es el primero, es el que nos enseñó, es el que nos guía, es de quien nos vino a enseñar la buena nueva, a traernos la salvación. Entonces Él es el primero que nos enseña cómo cargar ardientemente la cruz. Entonces dice, versículo 33, 33, dice: al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo, al Señor Jesús lo escupieron, lo humillaron. Todos nosotros nos damos una idea, porque no es lo mismo escuchar que te lo hacen a que lo sientas en tu carne, a que lo vivas, a que lo estés pasando. Entonces, el hecho de que lo estaban matando, le estaban quitando la vida de su cuerpo, de su cuerpo mortal, pero pues fue para un mayor bien, fue para algo, él dijo, no saben lo que están haciendo, porque pues en realidad le estaban quitando la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. En realidad sí no sabían lo que estaban haciendo, pero dijo, aún así el Señor dijo, pero perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Entonces, estos estaban pensando que estaban haciendo bien, pero en realidad le estaban quitando la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor se dejó, o sea, el Señor, dice el Evangelio de Juan, que lo hizo de una manera voluntaria. Entonces, y todavía pidió perdón por aquellos que lo estaban asesinando, que le estaban quitando la vida, que estaban equivocados y creían ellos que estaban bien. Entonces el Señor, al saber que estaban equivocados, pero creían que estaban haciendo bien, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces el Señor abrazó ardientemente su cruz y dijo, sí, hágase en mí. Y él voluntariamente dio su vida en la cruz y la dio por amor a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás cargando tu cruz? ¿La estás cargando calmadamente? ¿La estás cargando con gozo o la estás cargando apasionadamente? Ya el apasionado del Señor ya no se queja, sino que ama, sino que quiere. Diría un santo, no lo recuerdo quién, pero decía, a mí dame todas las cruces, yo quiero todas las cruces. Entonces imagínense decir, yo quiero todos los sufrimientos y se alegran en el sufrimiento. Es algo muy, muy bello. Y me estoy recordando de un numeral de Santa Faustina que habla del sufrimiento. Es el 323 y el 324. Pues te lo comparto, ¿verdad? Para que tú lo leas. 323 y 324. Para no hacer más largo el video, además tendré que ir a buscar mi libro, pero yo te recomiendo que lo leas si gustas. Es una invitación, y habla sobre el sufrimiento. Y ella estaba experimentando esa fase de amar ardientemente, amar con caridad, aceptarlo todo y quererlo y pedirlo. Y no solamente eso, sino pedirlo. A mí dame sufrimiento, yo quiero cargar tu cruz, yo quiero ofrecerme, yo quiero servirte, yo quiero seguirte. Eso es algo, ya no pedía gozo, porque podemos pedir el gozo y el Señor a veces lo da, lo concede, pero ya pedir sufrimiento es otro nivel. Estamos hablando de otro nivel, porque a veces nos enfocamos en el sentir, en el bien, pero ya lo decían muchos santos, San Francisco de Asís, que no busque yo el ser consolado, sino consolar, el que no busque ser amado, sino yo amar, el que no me busque yo, sino que busque al hermano. Entonces eso es algo grande. Y ya estamos hablando de ese nivel del Señor, de amar apasionadamente la cruz. Entonces, bueno, les comparto esto con mucho gusto y Dios me los bendiga, les quiero mucho.